Bien, vamos entonces a continuar con lo que habíamos comenzado a ver. Y acá vamos a ver un problema que se puede plantear y que ustedes van a entender por qué es importante tener completa la lista sensitiva. Supongamos que tenemos un proceso que es la asignación de tres variables, una compuerta AND de tres entradas, pero tenemos en la lista sensitivamente solamente las señales A y B. Nosotros hemos dicho que la señal, cuando se produce un evento en A y B, esto se va a actualizar porque es un proceso. Pero si, como en este caso, falta C, no va a ser exactamente esta la descripción la que vemos ahí. Porque si hay un evento en C, supongamos que las tres están en 1 originalmente, y después C se va a 0, esta salida va a seguir siendo 1 porque este proceso no se va a ejecutar por no tener C en la lista sensitiva. Entonces, si uno quiere sintetizar una cosa como la que está ahí, tendría que buscar una cosa muy sofisticada, como algo así, por ejemplo, que quede acá sería un flip-flop, ¿no es cierto?, que solamente se actualice cuando hay un evento en A y B, ¿no es cierto? Esto es un detector de flanco, ¿no? Después si quieren lo investigan ustedes, pero cualquier flanco de A o B es detectado transitoriamente y genera un flanco. Pero fíjense que esta complejidad que le damos simplemente por haber olvidado la variable, la entrada C. ¿Qué hacen las herramientas de síntesis? Cuando ven una cosa así, la herramienta de síntesis directamente supone que se olvidaron de C y la incorpora directamente en la lista sensitiva. Envía un mensaje de advertencia, warning, y dice la señal C se ha incorporado en la lista sensitiva. Ahora, ¿qué pasa? Eso es un cambio con respecto, si ustedes por algún motivo hubieran querido describir una cosa que solamente fuese sensible a A o B, la herramienta de síntesis no lo va a hacer. Entonces pueden, en algunos casos, tener diferencias entre la simulación cuando lo hacen puramente a nivel de VHDL y cuando lo hacen después de la síntesis. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, y los warnings generalmente uno cuando avanza durante el diseño no les da mucha importancia, y a veces suelen ser los motivos de errores en el resultado final. Entonces simplemente la advertencia: en un proceso, cuando vea algo a la derecha de una asignación, después voy a ver los casos, las excepciones cuando hay un clock previamente, pero las señales que ve a la derecha de una asignación directamente las incorpora en la lista sensitiva y lo indica a través de un warning cuando realiza el proceso de síntesis. Bien, hay una cosa que también acá es interesante saber, y es que en realidad una señal en VHDL tiene un valor actual y se dice que tiene un valor proyectado después que pase un tiempo delta. En realidad este delta es un tiempo infinitamente pequeño, pero es muy interesante analizarlo. Es de alguna manera hasta que la señal se estabiliza. Entonces, cuando tiene un tiempo actual y cuando la señal se estabiliza con todo el estudio, digamos, del análisis de lo que hemos descrito se estabiliza, aparece el valor nuevo. En un proceso, por ejemplo, como que está acá, no tiene mayores inconvenientes, pero fíjense cómo sería el procedimiento. Si acá tenemos A, B y C, ¿no es cierto? Inicialmente todos los dos, B y C en 0 y A en 1, ¿no es cierto? Lo que hay acá es, cuando llegan los 5 nanosegundos, se produce un evento en A, ¿cierto? Se detecta un evento en A. Entonces dice acá, mi valor inicial es de 0 a 5 nanosegundos, es 0, y proyecto que cuando se termine de estabilizar todo esto que está acá, que va a ser simplemente irse a 1, el valor nuevo va a ser 1. Entonces lo que va a pasar es que X a los 5 va a ser 0 a los 5 nanosegundos, pero a los 5 nanosegundos más un cierto delta va a tener el valor 1. Eso es lo que de alguna manera estamos expresando ahí. Fíjense que por ahí ustedes dicen, esto es trivial, pero fíjense qué pasa cuando tenemos un proceso y ocurren varias asignaciones sobre X. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa en un proceso? Dijimos que en un proceso tiene la particularidad que los valores de las señales se asignan a la salida del proceso, pero internamente pueden recibir varios valores. ¿Con qué valor va a salir del proceso? Con el valor que corresponda de acuerdo a la rama de la descripción que tiene.
Entonces, X entra inicialmente al proceso con un cierto valor y cambia, por ejemplo en este caso X porque es que está asignado, y cambia al final, independientemente de los valores que tenga de manera temporal dentro del proceso. Fíjense, entonces supongamos que tenemos este circuito, ¿no es cierto? Perdón, esta representación de este proceso que está ahí. ¿Qué pasa si inicialmente, por ejemplo, A y B son dos números, ¿no es cierto? Acá no lo hemos dicho, pero A y B son dos números y C es un bit. Y son dos números, por ejemplo, de 3 bits. Entonces, supongamos que inicialmente A está representando el 6, 1, 1, 0, y B es 4, que sería el 1, 0, 0. Cuando lleguen los 5 nanosegundos, ¿cierto? Cuando estamos en este punto, inicialmente C es 0. ¿Está bien? Entonces, X es 0 a los 5 nanosegundos. Como hay un evento en B, se dispara el proceso, se inicia el proceso y dice X va a 0. ¿Cierto? X dice, anoto, cuando salga de esto, X va a 0. Pregunta si A es igual a B, cosa que es falsa, porque cambio a 5, 6 y 5 son distintos. O si C es igual a 1, C tampoco es igual a 1, por lo tanto, el valor proyectado también va a ser 0, así que no tiene mayor sentido y sigue avanzando el procedimiento, sigue la simulación. Entonces, después, ¿qué viene? Viene el instante en donde llegamos a los 10 nanosegundos. ¿Qué pasa en los 10 nanosegundos? En los 10 nanosegundos, B cambia de 5 a 6. ¿Está bien? Como cambia de 5 a 6, ahora se dispara nuevamente el evento y dice X es 0. Entonces anota, el primer instante, anota, dice X es 0 a los 10 nanosegundos y anota un 0 cuando termine, porque se entró acá. Ahora, como después el if, esta condición es verdadera, dice, no, lo saco y anoto un 1 porque me metí en esta parte de la rama del if. Como acá se termina entonces ahí anoto un 1. Como acá se termina el proceso, finalmente X va a tomar el valor 1. Entonces, en este caso, ahí X va a irse a 1. ¿Qué pasa en este otro punto? ¿Se entiende? Entonces acá esto se fue a 1. Ahora, ¿qué pasó en este punto? C se puso en 1. Fue la única variante. Como C está en la lista sensitiva, se vuelve a meter en el proceso. Dice X es igual a 0. Lo primero que dice, cuando salga del proceso, me dicen que X lo ponga en 0. Entonces, digo, estoy en 1 y proyecto 15 nanosegundos más delta, el valor 0 de la salida. Pero resulta que sigue avanzando en el proceso y ve que se cumple las dos condiciones, o sea, que esta condición es cierta. Entonces, entonces el 0 lo tacho y anoto un 1 para cuando salga del proceso. Como no hay ningún cambio antes de salir del proceso, la salida sigue en 1. Fíjense que inicialmente acá hubo la intención de ponerlo en 0, pero como esta condición fue verdadera, lo anoto en 1. Entonces, ese 0 no se vio nunca porque la asignación se hace a la salida del proceso. Bien, eso es un concepto que ustedes tienen que tener para entender cómo funciona un proceso. Fíjense entonces, para ya terminar la última parte, acá ¿qué pasó? Hubo dos cambios. C cambió de 1 a 0 y B cambió de 6 a 4. Entonces se despertó el proceso porque se va a ejecutar porque hubo eventos en las entradas. Dice, anoto en X en 0. Anoto en X, entonces dice, cuando pase un cierto tiempo, a los 21 segundos, a la salida de esto, voy a poner X en 0. Después vine acá, ninguna de estas condiciones se cumple, entonces pasa directamente a terminar el proceso y es por eso que queda con 0 a la salida del proceso. Entonces, muy importante, las asignaciones se hacen al final del proceso, no se cambian acá en el medio. Bien, con esa idea podemos sacar la siguiente conclusión. Entonces, en un proceso, todas las asignaciones dentro del proceso, o sea, las que están a la derecha, se hacen con el valor que se entró al proceso. Y las señales se actualizan al finalizar este proceso o cuando se dice que el proceso se suspende. ¿Está bien? Entonces el proceso, si usa alguna señal, la usa durante todo el proceso. Por más que en el medio la cambien. Con esa entra y recién cuando sale, ese valor se modifica, si así lo indica el algoritmo que tenemos ahí.
la sentencia concurrente, es decir, cuando no hablamos de proceso, se supone que la lista sensitiva tiene implícita todas las señales que están a la derecha del símbolo de asignación. Bien, fíjense esto que, si entienden esto van a entender todo lo que dijimos. Acá hay una señal que es de 8 bits, una salida de 1 bit y una arquitectura que define una señal interna X, ¿no es cierto? Y tiene un proceso. Fíjense qué pasa. Entonces, X es una señal y dice begin. X le asignamos el valor de 1. Y después un for es parecido al for es un loop, ¿cierto? De C. Lo que hace es, no lo hemos visto en señal, después lo vamos a ver, pero es simplemente una iteración con la señal I que varía entre los valores que están detectados acá. O sea que de 7 a 0. Toma 7, después en el otro loop 6, 5 hasta llegar a 0 y termina. Entonces acá X es igual a 1. Bien, entonces decimos X igual a 1 y entonces se entra en este loop. Entonces decimos abas. Este abas es el dato que suponemos que lo va tomando primero el 7, el 6 hasta llegar al 0. Entonces dice este valor de X, fíjense que es está acá, dice que va a ser X and el bit que corresponde. Los 8 va a barrer sobre los 8 bits. En loop y dice finalmente a X le asigno el valor de Z. Uno acá podría pensar que esto me sirve para verificar si todos los bits de la señal abas son iguales a 1. Si son iguales a 1, dice, bueno, si X es igual a 1, si todos estos son 1, siempre va a ser 1, y ¿no es cierto? Si supongamos el abas 7 es 1, entonces como le asigno un 1, este es 1 y esto es 1, después me queda en 1 y la próxima vuelta sigue simultáneamente. Ahora, ¿qué pasa? Y acá es donde se tienen que advertir, es si inicialmente X es 0, cosa que nadie dice acá, si inicialmente X es 0, esta asignación no es válida. Porque esta asignación va a ser simplemente se haría cuando salimos del proceso. Acá, cuando salimos del proceso acá. Entonces, si entró con 0, esta asignación no es válida acá, porque siempre se toma con el valor que ingresó al proceso. Si eventualmente cambiara acá, recién en la próxima entrada del proceso, eso tendría sentido. Entonces, acá esto no detecta que los 8 bits de la señal abas estén en 1. Entonces acá, como si X llega a entrar en 0 o en 1, esta asignación no tiene ningún sentido, porque este valor lo va a tomar con el valor que ingresó al proceso. En el próximo for, cuando vuelva acá, va a seguir con el valor que ingresó al proceso. Esto no se modifica. Para eso son las variables, que es una cosa que vamos a ver más adelante. Bien. Finalmente, para ver esto, si queremos describir esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sería? Sería un latch con dos habilitaciones. Bueno, una manera de describirlo sería definir una señal interna, por ejemplo, como la que está acá, ¿cierto? Para decir la habilitación y definirla por un lado de la señal interna y después entrar en un proceso en donde tenemos sensibles a D y a E, ¿no es cierto? Sean internos, recuerden que esto son insensibles mayúscula y minúscula, entonces decimos si E es igual a 1, entonces a Q le asignamos el valor de D. Esto en realidad lo que interesa destacar es lo siguiente. ¿Qué pasa si E es 0? Acá no decimos nada si E es 0. VHDL supone que cuando una condición no se cumple, ¿cierto? En este caso, la señal tiene que mantener el valor previo. Para mantener el valor previo se dice que infiere un latch o infiere una memoria de un bit para poder mantenerlo. Entonces, tengan en claro eso. Cuando no decimos nada, digamos, si una condición no se cumple, VHDL no es que no pone nada a la salida, presupone que va a mantener el mismo valor. Y puede generar, en general, si no le decimos expresamente eso, deja de generar un circuito combinacional para generar un circuito secuencial a través de un latch en el que puede retener la información. Bueno, dejamos esto acá y seguimos en el próximo video.